Frente a Frente. El estado y rumbo de la humanidad desde la óptica teológica. Estamos viendo ciertas señales que evidentemente catapultan que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está cerca y vemos que hay terremotos, pestes, hambres, violencia, maldad. Todo esto son señales de la pronta venida del Señor Jesucristo, pero la gente no se está percibiendo. El Señor nos da la oportunidad de darnos el libre albedrío, de elegir hacer lo bueno o lo malo. Sin embargo, en la palabra del Señor, que es la Biblia, pues Él ya definió acá lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el ser humano? Está escogiendo lo malo. Y cada vez que el humano escoge lo malo, siempre va a haber perdición y destrucción. El mensaje de Dios no va a cambiar para acomodarlo al estilo de la humanidad como lo quiera vivir, con el libertinaje en el cual no le pone ningún límite al hedonismo. No es que estamos metiendo miedo a la humanidad. Yo creo que hacer lo bueno, hacer lo recto, debería de ser el continuo de la humanidad. El ser humano es, digamos, esclavo de sus decisiones. Y en base a las decisiones que tome, así va a ser las consecuencias que este ser humano va a tener. A esto se le conoce como la ley de la siembra y la cosecha, que acabo de citar, que está en Gálatas capítulo 6, verso 7. Pero también la palabra de Dios nos enseña en Romanos 1, 18, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Esto significa que Dios no puede ser burlado. ¿Cómo debe interpretarse desde la teología y desde el pensamiento religioso el terremoto de Turquía? 15 días antes habían asesinado a 24 cristianos en las plazas públicas en Turquía. Entonces, estos acontecimientos son los que están ocurriendo en la humanidad. El cristianismo está siendo perseguido a nivel mundial. Si alguien le hace algo a un cristiano, evidentemente, ante ese hecho, la ira de Dios se va a rebelar contra esa impiedad. Edwards Mengíbar nos dice: buenos días, quisiera saber su opinión del invitado. ¿Qué opina sobre los pastores que se involucran en política? Yo creo que la Constitución de la República es clara. El artículo 25 dice que hay, número 1, libertad de culto. El artículo 6 nos habla de la libertad de expresión. Es decir, un sacerdote católico o un pastor evangélico puede dar sus opiniones porque la Constitución le habilita para poder dar sus opiniones. Lo que no puede es participar en política partidaria, es decir, que tome partido con una determinada ideología o con un determinado partido político. Nicaragua se ha conocido que Daniel Ortega ha prohibido las procesiones de Semana Santa. ¿Cómo debe interpretarse también todo esto? Cuando un político comienza a coartar las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad ambulatoria o la libertad religiosa, y cuando comienza a legislar en contra de la conciencia, ahí ese político comienza a meterse en un terreno en el cual no es competencia para él, y tarde o temprano también la ira de Dios se puede revelar en contra de aquellos que coartan la libertad de adorar al único Dios verdadero. Lo menciona Mike. Dígale a su invitado que la religión se vale del miedo para mantener a flote. Sin personas con miedo se les caen los diezmos, las ofrendas, el vivir sin trabajar para los pastores, etc. Una sociedad sin miedo es un cáncer para las religiones en general. Tiene toda la razón, Mike, lo felicito, su posición está muy acorde. O sea, yo no podría dejar de compartir su opinión. Afortunadamente usted utilizó la palabra religión y quiero decirle que es una ignorancia supina creer que el Señor Jesucristo es religión. Él nunca lo fue. Al contrario, Él estuvo en contra del status quo de la religiosidad y denudó la corrupción y dijo públicamente y acusó públicamente a los religiosos de aquel entonces que se valían de la religión para, como lo dice Mike, para meter miedo, aprovecharse de la gente y volverse ricos. ¿Cómo se interpreta si de repente se descubre que hay vida en otros planetas? En San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el deseo de Dios hubiera sido crear vida en Marte, en Júpiter, en Neptuno, hubiera dicho: porque de tal manera amó Dios todos los planetas en el cual hay vida, que dio a su Hijo para que salve a este y a aquellos. Mas no lo dice. Religión significa del griego relegare, que significa volver a unir. Significa que la religión es un conjunto de preceptos que ayudan al hombre para llegar a Dios. Pero en esa ayuda el hombre mete demasiadas reglas.
Y al meter demasiadas reglas, entonces comienza a hacerse juez y parte y comienza a condenar a las personas. De manera que el religioso no ve su pecado, porque las reglas no se lo permiten, que él mismo ha creado. Pero sí es capaz de ver el pecado del otro. Por eso la religión no es buena. Nada de lo que está aconteciendo es ajeno a la Biblia. Ya la Biblia ya lo dijo. Así que solo hay una palabra, Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Jesucristo viene pronto. Apocalipsis 22:12 dice: he ahí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para darle a los hombres conforme hayan sido sus obras. Frente a frente. ¿Qué nos diría usted que es lo que más se está atendiendo en el área médica en estos momentos? Las enfermedades infectocontagiosas son las que a nivel mundial, y nuestro país no es la excepción, pues vemos que cada día la persona llega a consultar principalmente por cuestiones o enfermedades respiratorias agudas y también por enfermedades gastrointestinales. ¿Ha sido mayor la cantidad de personas de edad que han resultado con enfermedades gastrointestinales? Sí, principalmente, bueno, el grupo que más representa son los niños menores de 9 años. Ahí va la mayor proporción, pero si vemos con respecto a los adultos, también dentro del rango de los adultos, la cantidad de personas afectadas ha sido también bastante grande. ¿Rotavirus cómo debe de entenderse? Es uno de los virus que es el más frecuente, que puede ocasionar infecciones del tracto gastrointestinal, principalmente en los niños. Obviamente la vacunación contra el rotavirus es una de las estrategias que logra que esta no previene la enfermedad al 100%, pero sí va a prevenir los casos severos y obviamente puede llegar a prevenir también la muerte derivada por este tipo de infección. Enfermedad diarreica aguda. ¿Qué debe entenderse por ello para tomarlo en cuenta? De inicio súbito se puede acompañar de vómitos que también contribuyen a que la persona o el niño se pueda deshidratar de una forma mucho más rápida, y obviamente los signos clínicos de una persona deshidratada van a depender del grado de deshidratación que la persona tenga. Es importante decir que un niño que está deshidratado va a ser un niño apático, adinámico, no quiere comer, la mucosa va a estar seca, puede existir, si es muy pequeño, hundimiento, ¿verdad?, de lo que se conoce como las fontanelas o las famosas molleras, ¿verdad? Ya en una persona adulta, pues también dependiendo del grado de severidad de la deshidratación, vamos a tener mucosas secas, dolor abdominal, presencia de fiebre, debilidad, mareos. Otra cosa que es bien importante también en el cuestiones de las diarreas es evitar la automedicación. Muchas veces lo primero que se viene a la cabeza de las personas es tomar un medicamento para tapar, para evitar seguir teniendo evacuaciones, y esto en algunas ocasiones, principalmente en los niños, puede ser contraproducente. El virus sincitial respiratorio pues es uno de los virus que va a afectar de una manera más frecuente a los niños menores de 5 años. La sintomatología, pues vamos a encontrar un niño en el cual va a tener fiebre, va a estar con tos, la mayoría de veces van a ser niños que dejan de comer, los padres de familia lo van a notar adinámico, hipoactivo, ¿verdad? Y esto, debido a la frecuencia que se tiene en el aparecimiento de infecciones por virus sincitial respiratorio, pues obviamente es una de las principales sospechas que se debe de tener cuando hay un niño presentando síntomas respiratorios. Es importante decirlo, no solamente da en los niños, sí ya hemos observado personas adultas con pruebas positivas al virus sincitial respiratorio. En este grupo etario, pues obviamente la enfermedad suele ser más leve. Rinosinusitis, existe también. Existe también la rinosinusitis, y esto es una de las complicaciones que pueden tener aquellos pacientes que ya tienen una predisposición, pacientes que han tenido problemas alérgicos, pacientes que presentan pólipos, ¿verdad? Y que de alguna manera, debido a su entorno, ya sea entorno laboral o su entorno en casa, van a tener este tipo de complicaciones. La gran mayoría de los pacientes ya tienen un antecedente importante,
ya vienen arrastrando una sinusitis crónica que en algún momento puede presentar algún tipo de agudización. El asma, que es una de las enfermedades que en las últimas semanas hemos estado observando muchas recaídas o muchas crisis que van desde crisis leves hasta crisis severas, pero que obviamente también... Por asma, que muchas veces también tiene mucho que ver la presencia del polvo que hay ahorita. Recordemos que nuestro ambiente ahorita está seco, han habido vientos y estos han levantado esa cantidad importante de polvo y esto está ocasionando que las personas que adolecen rinitis alérgica, sinusitis crónica, asma, enfermedades como EPOC estén teniendo exacerbaciones recurrentes. ¿Enfermedades como EPOC? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va a englobar tanto la bronquitis crónica como el enfisema. La enfermedad de mano, pie, boca, ¿verdad? Es una enfermedad viral, es una enfermedad que principalmente lo vamos a ver en los niños, altamente contagiosa, se puede transmitir ya sea por el contacto, por gotitas de saliva o por el contacto íntimo que se puede tener con las secreciones. Se va a caracterizar porque el niño de repente comienza a tener malestar general, comienza a tener fiebre y comienzan las erupciones que salen principalmente en las manos, en los pies, en el rostro y en algunas ocasiones pueden salir también lesiones adentro de la cavidad oral. Y esto de alguna manera genera un disconfort. Muchos niños no pueden ni comer por las lesiones que tienen adentro de la boca, ¿verdad? Y su duración pueden llegar hasta un periodo de 10 días de estar con este tipo de lesiones. Frente a frente.